lo primero agradeceros a todos que hayáis venido a la presentación de mi primer libro. Bueno, es una colección de relatos, es mi primer libro y bueno, lo he escrito con mucha ilusión, he disfrutado mucho escribiéndolo y bueno, hoy en la presentación vamos a hacer una firma de ejemplares para que regaléis a vuestros familiares, vuestros parientes para Navidad. Y yo lo único que espero que os guste la presentación, porque lo hemos hecho Manolo y yo con mucho cariño. 3 meses llevamos preparándolo, 3 meses intensos. Y ahora mismo estábamos repasando las notas sobre los temas que íbamos a hablar. Y Manolo, como es buen amigo, pues me va a echar un cable. Pues en ello estamos. Repito e insisto en las gracias por vuestra asistencia. Vamos a procurar que sea una cosita rapidita, amena, no el guión básico que él lleva, como veis, no lleva nada. El mío lo llevo en el coco, como veis mi coco, ahí para largo, con lo cual podemos estar aquí hasta el miércoles libráis, el miércoles cerráis, ¿vale? Pues entonces vamos a comenzar, nos vamos a sentar los dos, ¿vale? Y él va a empezar diciendo un poquito por encima su idea y después ya entro yo haciéndole la presentación. Y también está aquí Namiscu, que va de vez en cuando a leer algunos pasajes del libro, no va a leerlo entero, porque entonces para qué vaya a querer el libro. Con lo cual nos sentamos y empieza usted, caballero. Ah, sí, ¿me escucháis bien aquí si me siento? Perfecto. Vale. Bueno, pues os puedo contar que bueno, este es un libro de intriga, de misterio. Es una especie de novela negra, pero como le estaba yo aquí comentando a Manolo, mi primera intención no fue escribir un libro, fue escribir un relato corto. Y obligado por una compañera de trabajo de la ONCE que llevaba antiguamente el tema de animación sociocultural y me dice, tú que escribes muy bien. Pues yo trabajaba con ella y trabajábamos muchos documentos de la ONCE y demás. Y dice, tú que escribes muy bien, ¿por qué no escribes un relato y te presentas a este concurso de relatos cortos? Bueno, me presenté al concurso, no gané, pero disfruté tanto escribiéndolo y luego se leyó cuando en la entrega de premios, digamos los finalistas se leyeron porque eran relatos cortos. La gente me fue animando a que... Bueno, digo, pues vale, pues estupendo, me lo he pasado muy bien, pues muy bien. No me dieron nada del premio, claro. Total, que salió un segundo concurso y me pasó más o menos lo mismo. Digo, pues me está gustando esto de escribir, no gano nunca un premio, pero bueno, que me iba yo haciendo mis ilusiones. Y llegó un momento en que me junté con 12 relatos, digo, pero 12 relatos teniendo el 13 ahí tan cerca, digo, pues voy a escribir otro. Y ya pensé en ponerle 13 relatos inquietantes, porque lo que caracteriza a mis relatos es que tienen una trama intrigante que te hace ver que va a plantearte cómo va a evolucionar la historia y procuro tener un final que, bueno, que sorprenda. El tema siguió creciendo y cuando tuve unos pocos estuve intentando publicar, me iba a costar dinero en una editorial normal, pues me fui y recurrí, gracias a que mi hijo, que me ha ayudado en los temas informáticos y otros compañeros, me animaron a publicar en Amazon. En Amazon tú puedes autopublicarte tu libro, lo único que tienes que hacer es el esfuerzo de corregir y subirlo en soporte informático a internet. El libro este se publicó en principio en 3 entregas, cada una con 8 o 10 cuentos, y al final conseguí juntarlos todos en un volumen. Y a partir del relato 10, que se llama Maya Kleine, empieza a ser una novela corta. Son capítulos que se entrelazan entre sí, tienen un desarrollo común, conjunto,
y al final en el último capítulo pues tiene el desenlace, digamos, como si fuera de esta segunda parte. El libro en sí es una trilogía, son 3 libros en uno. En la recopilación, la temática, pues la temática lo ha dejado caer claramente Juan, pero vamos, la base de la temática es policíaca, es decir, va en una línea de historia independientes por un lado, pero autodependientes e interconexionadas. Es decir, la primera historia con la última historia tienen un algo en común. Fundamentalmente todo se desarrolla en una zona concreta que es Raston, por eso se llama la trilogía de Raston. Y un dato importante es que, aparte del tema de la temática policíaca, antes lo estábamos comentando, es de tema policíaco, es decir, el tema de misterio, tema así de criminalística, etcétera, etcétera, pero desde la perspectiva no la habitual, no la de habitualmente quien resuelve los casos, sino que está más bien enfocado y visto con una inteligencia, para mi gusto, muy eficaz, desde el punto de vista de los que son los culpables, diríamos, es decir, de la gente que llevan a cabo las fechorías y las cosas que ocurren. Y entonces, como iba diciendo, el tema de la perspectiva, por eso es el nombre del título, que me encanta, que es lo de En las botas del delincuente, porque llega un momento en el que el lector, la lectora, el lector o el se mete en el papel de quien hace el tema, ¿no? Hay sorpresas, hay finales inesperados, hay finales interrelacionados que me encantan. Y también hay otra cosa muy importante y un trabajo, para mi gusto, psicológicamente hablando, muy intenso, que consiste en que la mayoría de los relatos que son cortos no son relatos de 80, 90 páginas, no, o sea, vienen a ser como mucho unas 15, 20, 25 páginas. Quizás los últimos capítulos ya va complicándose un poquito más la trama, porque va incorporando una serie de datos que, haciendo memoria, es muy fácil de leer, pero lleva un sistema en el que prácticamente cada historia son 2 historias. Lleva una historia, que diríamos que sería el crimen en sí, y una historia paralela, que es la que va despejando por otro camino lo que va a ser después el final de cada tema, de cada historia, etc. Entonces, hay una serie de personajes que coinciden en varias de las historias, hay algunos que se hacen querer, hay otros que se hacen odiar, hay algunas cositas, como os he dicho antes, que son clásicas de la temática. Yo le he preguntado si él conoce a Jessica Fletcher, porque en la localidad en sí, que es Raston, yo creo que ahí paro no hay. Es más grande el cementerio, hay más gente en el cementerio que en el campo de fútbol. Pues este hombre está cargado, yo no sé cuánta gente en el libro, pero bueno, los que han sobrevivido han podido contarlo. Y yo ahora lo que sí que me gustaría, aparte de Mamenchu, va a hacer alguna lectura de algunos trocitos. Yo me gustaría ahora empezar con una presentación un poquito original, que sería en plan entrevista. Y entonces empezamos primero. Primera pregunta. Adelante. ¿Por qué lo del seudónimo de Zorita? Sí, porque yo realmente no me llamo Juan Zorita, me llamo Juan Antonio López García. Pero con ese nombre no se puede ir a ningún lado. Con Juan Antonio López García lo metes en internet y te saltan el nombre de árbitro. En el Facebook te salen 200.000 Juan Antonio López García. Nombre de árbitro. Entonces digo, pues me voy a poner algo así que sea así más raro. Y como mi padre es de un pueblo que no es Zorita, el de la central nuclear no, es otro Zorita. Zorita de los Molinos en Ávila. Digo, pues Juan Zorita suena bien, entonces por eso fue lo del seudónimo. Además, y también también un poquito por si salía muy mal el libro, para que no me tiraran piedras por la calle. Bueno, otra de las preguntas, lógicamente, lo de la trilogía. Tú antes has comentado que empezó, digamos, con un ejercicio de presentarte a un certamen, del dicho certamen, socialista, pero ya la continuación, es decir, el seguir, ¿qué? ¿Qué te picaste? Es que lo que pasa, a muchos jubilados que tenemos mucho tiempo libre y lo utilizamos para el mal. O sea, hay gente que lo utiliza para el bien, yo para el mal. Entonces a mí solo se me ocurren historias truculentas. Porque intenté escribir una novela de amor que me dice mi mujer, dice, escribe algo romántico.
Eso es un desastre. Esto es otro apartado. Eso es un desastre. Esto es otro apartado. Pues yo voy a volver a lo mío, a matar gente. Que ya al principio el libro iban a ser 138 muertos, el título. Pero eso iba por el capítulo así 8 o 9. Digo, es que esto puede acabar mal. No. Digo, entonces mejor le pongo otro título. Ahora que has dicho lo del tema del amor, el tema romántico, ahí también habría que hacerte otra pregunta. Porque, no lo he dicho antes, policíaco, efectivamente la temática básicamente es policíaca. Hay algunos crímenes que tienen miga. Lo aviso. Merece la pena de leerlo. Porque merece la pena porque es cómo se llega a efectuar este tipo de crímenes. Pero es que llega un momento en el que lo que son las imágenes visuales o mentales de temas de sexo explícito superan en plan escándalo a lo que serían los crímenes. Es decir, que meten a alguien en un tarro de ácido para disolverlo, eso es nada. Eso es una primera comunión, para entendernos. Por lo que se llega a comentar y está escrito de algunas escenas que, hombre, Manolo, animan bastante. Manolo, es que yo la mente es muy retorcida, muy mala. Que está jubilado. Estoy jubilado. Entonces, pero sobre todo lo que me extraño, que yo os digo, que yo di borrado de 2 o 3 personas, le mandé el borrador para que lo leyeran y se echaban las manos a la cabeza por las escenas de contenido sexual, pero no, de los 100 que me había cargado en un capítulo nadie decía nada. Hay un acto de autopropaganda al final, no lo voy a contar, porque entonces voy a destripar que la que se escapa al final se compra el libro, no lo voy a contar, pero ¿cómo se te ocurre eso? Pues eso se me ocurrió, eso es una cosa semicopiada. No sé si habéis visto la película que se llama La loca historia de la Guerra de las Galaxias. La recomiendo, el que no la haya visto, que la vea, por favor. Sí. Bueno, pues hay una escena en la que no saben dónde buscar, los malos no saben dónde buscar a Han Solo, a la princesa Leia, los robots y todo esto. Y como no sabían qué hacer, dice, pues vamos a verlo en el videoclub. Dice, como que en el videoclub, dice, sí. Las películas piratas ahora salen antes que las originales. Entonces van a ver en la película pirata donde se habían escondido. Es algo así lo que sucede. La idea no es exactamente así, no ocurre así exactamente, pero eso lo saqué de esa película. La idea. La pregunta que en realidad que te quería hacer era si el título lo tuviste antes o después de terminar el libro. Es que la primera trilogía le puse nombre porque me lo recomendaran, se llama Amina Raisa, el segundo era Maya Klein y el tercero Jonas Brown. ¿Vale? Entonces, bueno, ya cuando hice la recopilación ya vi que en común, lo que tenían en común era cómo los malos, cómo planean, ejecutan el delito. Y bueno, también sí que es verdad que la policía también interviene, pero es secundaria. La participación en estos escritos es mínima. Yo creo que en un capítulo en el que sí, bueno, en un par de capítulos en los que sí salen claramente, en el resto es para recoger los... No es el título, es típico, la típica película que va investigando pista tras pista, después de esta pista me lleva a esta otra, no. Aquí primero se comete casi el delito y luego la policía llega tarde. Siempre, o casi siempre. Ya llega cuando se ha acabado. Cuando ya están muertos o ya hay que ir a detenerlos. A recoger lo que quieran. Exacto. Para irle un poco. Vale, un poco. Va a leer mi mujer, mame en un momento. El inicio, porque como quiero que los compréis. Voy a empezar por el que me gusta a mi madre. Se llama El bar Los Tres Marcianos. No quiero decir nada. Uy. No, es más grande, esto es lo principio. Dice, Paul Smith llevaba un día fuera de la cárcel y todavía se encontraba un poco mareado. Estaba muy incómodo en aquella meseta tan llana, tan despejada, sin un puñetero árbol a la vista. Así era el paisaje de los llanos. Había ido a Dusty Beach
para visitar a su madre Linda Sainz, que llevaba más de 20 años divorciada de su padre Darren. Ella había vuelto al pueblo huyendo de la mala vida que le daba su exmarido, que tenía muchos vicios y muy mal carácter. Allí había montado un pequeño ultramarino que funcionaba bastante bien. De camino, además, recogería a su propia esposa, que se había instalado con ella durante el tiempo que duró su estancia en prisión. Más delgado, calvo y con las gafas de sol. Ninguno de sus antiguos paisanos le reconoció por la calle. Antes de ir a casa de su madre, se pasó por la tasca La Zurrapa para tomarse un par de cervezas frías que bebió directamente del gollete. No quería enfrentarse a su progenitora con las defensas bajas. Necesitaba algún analgésico para aguantar el discurso lesionador que su madre le tenía reservado cada vez que salía de prisión. Ya yo lo dejo. Ahora voy a leer otro. Buena pinta, Juan. Sí, gracias. Buena pinta, ¿eh? Hay que leerlo, hay que leerlo. Siempre yo vengo a llevarme uno, ¿eh? comprarlo. Claro. Un momento. Bueno, voy a leer primero. Porque no cuesta Amina más Raiza. ¿Sí? Los nombres. Porque no te plagies. Amina Raiza se llama este. Kevin Yasemin era capitán de la policía y servía como piloto de helicóptero en la unidad de aduanas y rescate de montaña, en la mismísima frontera con Sierra Pelada. Su trabajo normalmente consistía en sacar de apuro a inexpertos montañeros de fin de semana, que casi siempre iban mal equipados y sin tener en cuenta el pronóstico meteorológico. Ellos solitos se metían en la boca del lobo, caían en la trampa de subestimar los peligros de adentrarse en las traicioneras cimas, en las que las condiciones meteorológicas cambiaban en cuestión de minutos. Lo que había sucedido a raíz de ponerse de moda los deportes de aventura era que en cualquier centro comercial urbano se vendía todo tipo de equipamiento de alpinismo. Así que siempre había un dominguero disfrazado de Sherpa que se colaba en la naturaleza en el momento más inoportuno para fastidiarle la guardia. Sí, pues luego sigues. Este termina muy bien. Vamos, ya, dentro de en la medida de lo posible. Sí, sí. El final es feliz. Solo hay 3 o 4 muertos. No para todo el mundo. Nada más. No para todo el mundo. Pero termina bien al Pero termina bien. Hay gente que termina feliz, ¿no? Sí. Ella sí. Por eso te digo que bien, ¿no? A la localidad, diríamos, de Raston, toda la zona de etcétera, con la frontera con la parte de las Ramblas, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de guiños con 2 localidades. Tú ya me has dicho la segunda que me la has dejado clara. Una de ellas estaba clara, que es Cádiz, porque hay una Puerta de las Cabezas, hay un carnaval, hay una movida también de otra serie de localizaciones. Pero también hay localización de otro sitio, que por lo que tú has dicho, de Ávila, que por lo que a ti te mira Ávila, lógicamente. Hombre, no. El problema de ser ciego es que las cosas cambian. Para describir a la gente ya has perdido la visión, entonces ya tienes que echar mano muchas veces del pasado, de sitios que has conocido, gente que tiene los rasgos claros y demás, y ponerles un nombre que directamente declare quién son cada cual es un poco complicado, entonces la gente se puede enfadar y demás. Entonces, una forma de personalizar el libro fue crear un universo paralelo. Ni siquiera transcurren, muchos relatos no transcurren en el presente. Hay algunos que son bastantes, que se desarrollan en un futuro cercano, pero sobre todo era por el tema de eso, de que nadie se sintiera molesto porque se viera reflejado ellos saben, el que lo lea sabe que es él, pero nadie lo va a identificar salvo porque están identificados cada uno. Cuando escribes un libro tienes a la persona que representa en la realidad para que sea el personaje más verosímil posible. Pero vamos, son guiños, tampoco hay tanto. Son unos pequeños guiños. Pequeños guiños, pero que se agradece incluso porque te hacen un poquito de cercanía con respecto a sitios más o menos así. Tú ya te hace la imagen mental, te la da. A mí lo que no me gustaría dejar pasar es la oportunidad de el comentario que viene acerca del autor, que viene al final. Por algo será. No lo pone al principio por algo.
Juan Zorita. Juan Zorita nació en Ávila el 14 de mayo de 1900 y pico. Pasó su El que infancia... quiera saber la edad, ¡Que que compre el libro. Pasó su infancia entre las calles del barrio de la Tolerana de Ávila y los campos de Zorita de los Molinos, anejos de Ningorría. Estudió la diplomatura de Relaciones Laborales en la Universidad de Salamanca para después desarrollar su vida profesional en el Departamento de Servicios Sociales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles de Cádiz. Actualmente reside en esta última ciudad, más concretamente ahora aquí, con su mujer e hijo, Mamentu y Daniel. Es periodista, ciego total, y escribe cuando le vea. Pues la verdad que... Cuando yo no le mando. Entretender, sacar la lavadora. Que te dejen más, que te dejen más. Oh. Ya el próximo, ya tiene el próximo proyecto. Sí, estoy escribiendo ya el segundo proyecto, que es una novela todavía pequeña de intriga, que se desarrolla, pues ese sí que se va a desarrollar directamente en una zona que conozco muy bien, que es a los alrededores del pueblo de Vigo. Entonces se va a desarrollar en ese entorno rural y ahora estoy en el proceso de elaboración, que es, aunque os creáis que es fácil, escribir una novela de al menos 300 páginas que te piden para que se considere novela, tiene un trabajo detrás increíble. Desde la vecina, ¿eh? Ay, sí, sí. Dice Larry Klein, se llama. Gabriela trabajaba como ginecóloga en la clínica privada del sur, pero todo el mundo la conocía por Gaby. Tenía un buen sueldo y como era hija única, había heredado la casa de los padres. La vendió y con las ganancias había pagado más de medio piso. Además, sus progenitores le habían dejado un buen dinero en efectivo. Parte lo había invertido en la bolsa, parte estaba a plazo fijo y el otro tercio lo tenía en la cuenta corriente por si necesitaba liquidez. El resultado es que entre una cosa, la otra y la de más allá marchaba muy bien económicamente. Larry Klein había sido policía hasta que una extraña enfermedad que afectaba a la retina acabó con su vista y con su vida profesional en unos pocos meses. La patología era congénita y los oftalmólogos no habían sido capaces de atajarla con ningún tipo de tratamiento, medicación o cirugía, de tal forma que se había quedado ciego total a sus 30 y pocos años. Le habían retirado del servicio y ahora vivía de una temprana pensión. Como al perro flaco todos son pulgas, por esa misma fecha, Nadia Fadel, su mujer, empezó a desarrollar una extraña enfermedad que hizo polvo a su sistema neuromuscular, aunque también tenía trastornos digestivos y del sueño. Así pues, el Servicio de Valoración de la Seguridad Social no tuvo más opción que incapacitarla para el trabajo. Irónicamente, ella había estado empleada como trabajadora social en la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Raston hasta entonces. Este síndrome ocasionaba dolor constante y cuando aparecían las crisis tenían graves limitaciones motóricas, impidiéndole la utilización de las escaleras de su anterior vivienda y necesitaba el coche para los desplazamientos más nimios. Gaby se había permitido el lujo de comprar el apartamento en un sitio bastante exclusivo de Raston y como casi todos los demás vecinos tenía un precioso coche de marca premium, durmiendo en el garaje. El suyo era el Granate de la Plaza 137. Larry había sido inspector de la Brigada Investigadora de Robos y Hurtos, hasta que le incapacitaron por lo de la vista. No obstante, se preocupaba por mantener un buen estado físico y se cuidaba bastante. Hacía una hora de spinning, subía y bajaba siempre por las escaleras, menos cuando iba cargado con la ropa de tender o la compra. Hacía 50 abdominales, trabajaba sus brazos con las mancuernas y seguía una dieta estricta. Ya sabéis que no es. Y ahora viene otro trocito de otro, ¿vale? Que se llama La Guitarra. Dice, esa noche había nevado con fuerza. Fuera en el patio había un palmo de nieve y el cielo se mostraba apabullantemente gris. Thomas Brown tenía 14 años y llevaba ya un buen rato construyendo su blanco muñeco. En cuanto terminó la bola de la cabeza, comenzó a rodar otra esfera por el suelo para hacer una súper grande para el cuerpo. A pesar de llevar guantes, a los 20 minutos tenía las manos heladas. Cuando la segunda bola le pareció que era lo suficientemente grande para albergar la cabeza, intentó levantar la pequeña a pulso. Pesaba demasiado. Entonces decidió ir a buscar a su papá a la casa para que le ayudara. El padre, Jonas Brown,
También estaba decorando el árbol con todas aquellas estrellitas, bolas de espejo, espumillón y figurillas de Papá Noel que tenía guardadas en una vieja caja de galletas. En la radio se oían los manidos villancicos de siempre. Escuchó cómo su hijo se sacudía a pisotones la nieve de las botas para después entrar en el salón frotándose una mano con la otra. ¡Qué frío, papá! ¿Me ayudas con la cabeza del muñeco de nieve? Pesa 1 tonelada, pidió el chaval. Vale, pero antes siéntate un momento, tengo que hablar de un asunto contigo. ¿Te preparo un cacao calentito?, sugirió el padre. La respuesta del niño fue sacudir la cabeza con su peculiar gesto negativo. Yo creo que, bueno, en principio, como oficialmente como presentador, creo que más o menos la idea acerca del libro la tenéis, que no sé, ¿a cómo sale? Sale 15 euros la unidad, con firma. Y sin firma también. No, sin firma 14,99. Pero firma con dedicatoria. Claro, Vale. La dedicatoria la escribe mi mujer y yo rubrico. Pero me la dice él. Sí. Yo creo que con esto Con esto y un bizcocho, pues, muchas gracias por la participación. La atención.